en este taller de preguntas a un experto teólogo, vamos a intentar hablar sobre todo de la Eucaristía y, bueno, por pronunciar al Papa Juan Pablo II, él decía que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es decir, lo más importante, el órgano más importante del cuerpo es el corazón, ¿no? Pues en la Iglesia el centro es la Eucaristía. Entonces tenemos con nosotros al Padre Félix, doctor en teología, y luego tendremos una breve sesión de preguntas, un poco aquí, y luego habrá preguntas con el pueblo. Muy bien. Muy bien, pues decía, yo no soy experto en la Eucaristía, pero amo la Eucaristía. Y claro que he leído cosas y encíclicas y he estudiado teología, eso sí. Y bueno, pues todo lo que yo sepa, con mucho gusto os lo responderé. Mirad, lo que decía Javi es verdad, ¿verdad? Nos lo ha enseñado la Iglesia, el Papa. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Dice el Concilio Vaticano que es la fuente y la cumbre, ¿no? El lugar desde donde brota todo y lo más alto que se puede llegar. Entonces, fijaos ya, solamente pensar despacio estas palabras para que nos demos cuenta de qué es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Porque es la vida de la Iglesia, el corazón de la Iglesia, porque es Jesucristo mismo. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Eucaristía nos lleva a ese momento, a ese acto que ha cambiado la historia del mundo. ¿Cuál es ese acto? Pues que Dios se hace hombre, el Verbo se hace carne y que Jesucristo muere en la cruz por nosotros y resucita. Y entonces, todo esto, claro, uno podría pensar, ¿vale? Pero esto pasó hace 20 siglos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues mirad, la Eucaristía es inmensa porque en la última cena lo que Jesucristo ha hecho ha sido perpetuar. Es una palabra, un verbo muy elegido, ¿verdad? Hay un número de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, número 47. Y esto es una joya. Ese número breve es una joya, ¿no? Entonces, ahí dice una serie de cosas que nos pueden servir como introducción, ¿no? Primera cosa, dice, en la noche en que Jesucristo iba a ser entregado. Poneos la última cena, Jueves Santo, lo que hay en el corazón de Jesucristo. Ahí Él lo explica y lo dice, ¿no? Por una parte, tristeza. Triste está mi alma hasta la muerte. Sabe que sus elegidos, uno de ellos, Judas, le va a traicionar. Y otro, el príncipe de los apóstoles, Pedro, le va a negar. Y Jesús se lo ha anunciado y lo sabe. Y su corazón está triste por eso, pero al mismo tiempo su corazón está lleno de amor, ¿no? Con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. El ansia es un deseo ardiente. Es como el Señor ha vivido toda su vida y está deseando que llegue ese momento de la última cena y ese momento de la cruz. Entonces, fijaos, ¿qué va a hacer Jesucristo en ese momento? Pues va a través de la última cena, de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, lo que va a hacer es perpetuar. Todos los acontecimientos de la historia suceden y pasan, pero no ha sido así con la última cena y con la cruz, ¿no? Porque el Señor lo que ha hecho ha sido como ese momento único de la historia donde su corazón, el corazón del Dios hecho hombre, estaba rebosante de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues ese amor no fue algo momentáneo, algo que sucedió y se quedó en el pasado y en el olvido, sino que ese momento, ese amor, ese acto
se ha perpetuado, ¿no? Existe para siempre. ¿Dónde? En la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa. Por eso, daos cuenta, pensad, ¿verdad?, la grandeza que tiene la Santa Misa, la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque en ella se contiene todo. La Eucaristía, la Santa Misa, es el Calvario, es la cruz, es la muerte redentora de Jesucristo, es su resurrección. Y a mí me gusta siempre este ejemplo. El Papa Benedicto, antes el Padre Santiago mencionó, en Colonia, el año 2005, el Papa Benedicto habló de la Eucaristía muy bonito, precioso, ¿no? Y él decía cómo en la cruz lo que había hecho Jesucristo era una transformación, ¿no? Él había asumido el pecado, el odio, la violencia, y en su corazón él la había transformado en amor. Y decía el Papa Benedicto, esa primera transformación era como la explosión, ¿no? La primera explosión. Cuando hay una bomba atómica, por la fisión nuclear, hay una primera chispa. Y después esa primera chispa, explosión, desencadena toda una explosión, un conjunto de explosiones en cadena que al final es una bomba atómica, ¿verdad? Pues fijaos, la Eucaristía es una bomba atómica de vida, una bomba atómica de misericordia, de perdón, de amor, de vida divina. Entonces, cada vez que se celebra la Eucaristía es como si cae una bomba atómica sobre el altar, ¿no? Y esa potencia de vida y de salvación se difunde sobre toda la Iglesia, se difunde sobre el mundo y se difunde sobre los que están presentes, participando. ¿Veis? De ahí la grandeza inmensa de la Eucaristía. La grandeza inmensa de la Eucaristía. Y gracias a esto, gracias a ese acto por el que Jesucristo ha perpetuado, ha hecho presente para siempre en la Eucaristía su muerte, su donación de amor, su resurrección, su salvación. Tú y yo, aunque vivamos en el siglo XXI o los que vivan en el siglo XXIII, si todavía existe el mundo, podrán tener un encuentro personal, porque vivir la Eucaristía es como estar al pie de la cruz. Es como estar al pie de la cruz con la Virgen en el Calvario, y donde yo puedo encontrarme personalmente con el amor de Jesucristo, y donde yo puedo recibir personalmente el amor de Jesucristo, y donde el Señor a cada uno de nosotros, como a los apóstoles o como a Pedro, me dice: ¿me amas? ¿Crees en mí? ¿Quieres entregarme tu vida? ¿Quieres dejarme que yo te llene con mi vida divina? Cada uno de nosotros podemos encontrarle en la Eucaristía. Fijaos, podemos decir a grandes rasgos, ¿no?, que hay como dos puntos donde podemos resumir la misión de Cristo. Es inmensa, ¿verdad? Pero bueno, primer punto sería esa parte negativa, ¿no?, que es la remisión de los pecados. En la misma Eucaristía, cuando Jesús instituye la Eucaristía, habla de su sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces, el sacrificio salvador de Jesucristo, la muerte redentora de Jesucristo en la cruz, su sangre se derrama para el perdón de los pecados. La parte negativa. Y la parte positiva, ¿cuál es? Llenarnos de su vida divina. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que sus hijos estemos llenos de su vida divina. Y esa vida se nos comunica especialmente a través de la Eucaristía. ¿Veis? Y esto es el camino de la santidad. ¿Qué es un santo? ¿Qué es una santa? Un hombre, una mujer lleno de vida divina, lleno de Dios. Y que a través de la comunión eucarística y a través de la adoración y a través de la oración silenciosa
se va llenando de esa vida y esa vida transforma. Fijaos que esto es impresionante, ¿no? Que Dios vivo transforma, cambia y hace que un hombre o una mujer se vaya transformando de humano en divino. Vivo yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Veis? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es hacer cositas buenas, ni siquiera solo guardar los mandamientos. Por supuesto que hay que guardarlos, ¿verdad? Y que son una exigencia necesaria para la salvación. Pero no es suficiente, es mucho más. El Señor nos dice, el que me come, vivirá por mí. El que me come, vivirá por mí. Es pasar de vivir según un espíritu humano, según una manera de pensar simplemente humana, a pasar a vivir según un modo divino, donde, como dice San Pablo, mis sentimientos, ¿no? Mi corazón es el corazón de Cristo, mi mente es la mente de Cristo, mi corazón es el corazón de Cristo, y me hago capaz de ser compasivo y de perdonar. Y esa vida que me llena, me impulsa a comunicarla a otros, a que otros le conozcan y le amen. Y lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos llenarnos de la Eucaristía, llenarnos de esa vida divina, reconocer esa grandeza que el Señor nos ha dado. Mirad, los católicos tenemos una riqueza inmensa, ¿eh? Nosotros no tenemos que tener envidia de nadie. Es verdad que esto no es por mérito nuestro. No es que yo por ser católico soy mejor que nadie, no. Pero yo no puedo negar lo que Dios nos ha regalado. Nosotros tenemos la plenitud de los medios de salvación y de santificación. Y tenemos la plenitud de la verdad que se nos ha revelado y nos ha dado Jesucristo. ¿Veis? Y conocer esto, saber esto, conocer la fe, vivir la fe, eso es lo que necesitamos. Y por eso este taller pretende también ayudar a que vuestra formación se complete o se despierte. Ojalá que después de este taller pues os surja el deseo de querer conocer más la Eucaristía, de leer, de vivir, de adorar a Jesucristo, porque mirad, Dios es verdad, hay que formar la cabeza, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer la fe, y Dios es amor, verdad y amor, cabeza y corazón. Y muchos católicos y muchos jóvenes, bueno, a lo mejor incluso van a la adoración, que es importantísimo y bueno y grande, ¿eh? O van a la misa, pero no estudian, no se forman, no conocen. Y fijaos que el conocimiento lleva al amor, ¿no? ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? Solo en la cercanía, solo en el trato, solo en ese conocimiento personal de corazón a corazón es como surge el amor, y el amor crece y el amor se profundiza, porque yo conozco cada vez más la riqueza inmensa de la Eucaristía y al mismo tiempo tengo experiencia de un Dios vivo, de un Dios que ama, de un Dios que me ama, de un Dios que me perdona, de un Dios que me llena con su vida, de un Dios que me cura con su vida divina, que viene a mí lleno de pobreza y de heridas y de miseria y de pecado, y me cura, y me perdona, y me santifica, y me eleva, y me transforma. ¿Veis? Y ese proyecto de Dios se va realizando en nosotros cuando vivimos la Eucaristía. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el deseo de Jesucristo. Ver un cristiano, un bautizado, que no vive en gracia de Dios. Es una contradicción. Yo he venido para que tengan vida. ¿Cómo va a haber un católico muerto? Un católico que no tiene la vida de Dios en él. Y al mismo tiempo esa vida tiene que crecer
y tiene que ir, como digo, transformando. Cuanto más intensa, cuanto más profunda es esa vida de Dios en mí, más se nota la humildad, la mansedumbre, el espíritu de servicio, la pureza. Todo eso son consecuencias de que Dios, de que Jesucristo va tomando posesión de mí por esta vida eucarística y que me lleva también a vivir una vida eucarística yo mismo. ¿Qué es vivir una vida eucarística? No es solamente ir a la misa, claro que sí, ¿verdad? Pero no suficiente. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Una vida eucarística es una vida que se entrega, una vida que se ofrece, sea en el matrimonio, donde no hay una conjunción de egoísmos, sino una entrega mutua de toda la vida, de vivir para el otro, de perder la vida por el otro, o en la vida consagrada o en el sacerdocio, donde entrego mi vida por amor a Dios y por amor a mis hermanos en la iglesia. ¿Veis? Una vida eucarística, una vida que se entrega por amor. Nadie me quita la vida. La Eucaristía nos da la libertad. Nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente. Esto es la Eucaristía. Y eso tiene que ser la vida de un católico que vive de la Eucaristía. Nadie me la quita. Yo la entrego. Y con Jesucristo yo entro como en esa dinámica, en esa corriente de amor. A mí también me gusta otra de las imágenes que suelo usar cuando hablo de la Eucaristía, además de la bomba atómica, es la imagen como de un tornado. Por aquí en España no tenemos tornados, ¿verdad? Pero ahí cuando se ven las noticias en Estados Unidos, ¿no? Y viene pues esa corriente de aire que arrastra todo, y coches, casas, y lo coge y lo levanta todo hacia el cielo, ¿verdad? Bueno, pues la Eucaristía es eso, es un tornado de amor. Es el amor de Jesucristo que arrastra a todo el que se acerca. Y por eso cuando hay un joven, cuando hay una persona que vive la Eucaristía, que tiene el amor y la valentía de introducirse en ese tornado, cuando uno empieza a vivir la Eucaristía y a ofrecer la vida, uno es asumido, ¿verdad?, por ese tornado de amor y levantado hacia Dios Padre. Y uno se convierte, como decía pues Santa Isabel de la Trinidad, en alabanza de su gloria. Mi vida comienza a ser gloria para Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y cuando un alma, un católico, una persona se llena de esa vida divina, eso es la gloria de Dios. Dios tiene una gloria en sí mismo, sustancial, que no depende de nada ni de nadie. Pero en la medida en que nosotros, criaturas creadas, nos llenamos de su vida y vamos como siendo reflejo de Cristo, la gloria de Dios aumenta, porque esa gloria como se extiende en mí, se hace visible en mí. Mi vida sirve para gloria de Dios, porque sirve también para salvación de mis hermanos. Los santos son los que más gloria han dado a Dios. Los santos son los que han sido transformados por la Eucaristía. Y recordad, queridos, todos vosotros, yo, estamos llamados a ser santos. Juan Pablo II decía, preguntarle a alguien, ¿tú quieres ser bautizado? Sí. Es preguntarle, ¿tú quieres ser santo? No se puede separar ser cristiano y ser santo. Cada uno de nosotros bautizados estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a esa plenitud de vida. No estamos llamados a ser famélicos, a sobrevivir, a vivir muertos de hambre, cuando tenemos una mesa en la Eucaristía llena de vida, de amor, del don de Dios. ¿Por qué estar buscando beber y comer en otros sitios porquerías? Cosas que envenenan y que matan, o que al menos son insustanciales. ¿Por qué estar comiendo chuches
Cuando puedo comerme un bistec. La vida divina está ahí para ti, para mí, ¿no? Y tenemos que llenarnos de ella. Tenemos que conocer la Eucaristía, ¿no? Para amarla y sobre todo para vivirla. Conocer para amar y para vivir. ¿Veis? Que todo va unido. Todo va unido. No me puedo quedar solo en conocer. Yo sé mucho, pero no vivo. Pues no te sirve para nada. O yo voy, pero no conozco. Pues vivo parcialmente. Pierdo mucho. Muy bien, pues yo creo que ya he hecho una introducción generosa. Así que voy a dejar ahora un poco de opción aquí a estos colaboradores que tienen algunas preguntas y después, pues cada uno de vosotros, los que quieran, lo que nos dé el tiempo, libremente podéis también preguntar y, como digo, en la medida en que yo sepa, pues con mucho gusto os responderé. Entonces, bueno, pues pasamos por aquí. ¿Quién va a empezar con las preguntas? Héctor, adelante. Mi pregunta es, a nosotros nos enseñan que María nos lleva a Jesús. ¿Cómo podemos usarla para conocer la Eucaristía mejor? Muy bien, pues mira, la relación de la Virgen con la Eucaristía es profundísima. En primer lugar, porque el cuerpo que nosotros adoramos en la Eucaristía, los padres de la Iglesia decían, caro Christi, caro María, ¿no? La carne de Cristo es la carne de María. Jesús no ha tenido un padre humano, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo de una manera milagrosa que no podemos explicar, pero sí sabemos que todo el cuerpo de Jesús procede de María. Eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, y más importante todavía, es cómo la Virgen, en su fiat, cuando el Señor le presenta todo su proyecto sobre ella, María creyó. San Agustín dice que concibió primero al Verbo en su mente, con su fe, y después en su seno, pronunciando su fiat. ¿Veis? Entonces, la adoración de María, el sí de María, hace posible la Eucaristía. Y después, fijaos, hay uno de nuestros sacerdotes también que ha hecho una tesis doctoral sobre María como modelo de participación en la Eucaristía, ¿no? María, ¿dónde estaba? Al pie de la cruz. Entonces, ella amó y se ofreció con su Hijo. Y ella nos enseña a nosotros a vivir también la Eucaristía, ¿verdad? De unirnos al sacrificio de Cristo, ofreciendo nuestra vida unida con Él por la salvación del mundo. Bien. Más preguntas. Ana, a ver. Pues, yo una vez escuché, padre, que para llegar, como que la Eucaristía era tan grande que un alma no era capaz de adquirir como todas las gracias que se derraman en la Eucaristía, y que nosotros éramos capaces de llegar a una intimidad más profunda con el Señor en la adoración eucarística. Entonces, ¿por qué es necesario comulgar si no se adquiere todas las gracias que se dan en la misa? Y la segunda pregunta es si supliría ir a una adoración eucarística el ir a misa. O sea, ir a la adoración y no ir a misa. Y no ir a misa, exacto. Bueno, vale, nunca tenemos que plantear la cuestión como o la misa o la adoración, ¿no? Sino que las dos cosas forman una unidad, ¿no? Dentro de la misa, fijaos, pues cuando llega el momento de la consagración nos ponemos de rodillas. ¿Por qué? Para expresar nuestra adoración, ¿no? Porque a partir de ese momento, con la epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo que hace el sacerdote, y el repetir en nombre de Cristo, cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, es Cristo quien habla, es Cristo quien pronuncia nuevamente esas palabras, y ahí se hace presente
verdaderamente, realmente, sustancialmente el cuerpo de Cristo. Y nosotros nos ponemos de rodillas para adorar. ¿Veis? Y también cuando recibimos la comunión, siempre la Iglesia pide que se haga un gesto de adoración. Al menos, a veces esto no se explica o no se conoce, pero cuando vamos a comulgar, tenemos que hacer un gesto de adoración. Al menos el mínimo es una inclinación de cabeza y responder el cuerpo de Cristo, amén, ¿no? Como un acto verdadero de fe. El sacerdote te presenta la Eucaristía y te dice, el cuerpo de Cristo, ¿lo crees? Y tú dices, amén, ¿no? Entonces, esa inclinación de cabeza es un gesto de adoración. Otro gesto de adoración es hacer una genuflexión antes de comulgar, ¿no? Cuando la persona que está delante de mí está comulgando, yo puedo hacer una genuflexión para no interrumpir la fila, pero estoy haciendo un acto de adoración antes de recibir la Eucaristía. Y otra manera, pues es comulgar de rodillas. Y comulgando de rodillas, esa adoración se expresa. Entonces veis que dentro de la misa ya hay un espíritu de adoración, ¿no? La misma Iglesia, como madre, nos educa para esa adoración. ¿Qué es la adoración? El reconocimiento de la majestad y la divinidad de Dios, de su santidad. Por eso nosotros nos ponemos de rodillas y no tenemos vergüenza de ponernos de rodillas. En el Evangelio hay muchísimas personas que se ponen de rodillas delante de Jesús cuando le conocen, cuando se dan cuenta de quién es. Es lo que brota espontáneamente como un gesto de fe, de adorar, de reconocer la presencia de su santidad y de su majestad divina. ¿Veis? Entonces, la adoración eucarística lo que hace es como prolongar la misa, ¿no? Esa presencia que se ha quedado en la Eucaristía, que se reserva, después se expone. ¿Para qué? Para ser venerada y adorada por los fieles. Entonces, las dos cosas se complementan. No puede haber adoración sin la misa, ni puede haber misa sin un espíritu de adoración. Aprovechando esta pregunta, puedo decir algo que también suelo comentar con frecuencia. Mira, yo conozco muchas personas de misa diaria. Ojalá todos, como decía hoy el Padre Santiago, salvo por una causa mayor, si yo comprendo lo que es la Eucaristía, o sea, todo lo que estamos diciendo, si yo lo entiendo y me lo creo, ¿cómo me puedo quedar viendo una película o un partido de fútbol cuando puedo recibir a Dios? Entonces, o es que no me lo creo, de verdad, o es que se me ha ido un tornillo. Padre Henry, que era uno de nuestros sacerdotes que murió, decía, tú imagínate, ¿no?, que alguien te dice, mira, cada vez que vengas aquí, yo te doy 1.000.000 de euros. ¿Te quedarías tú viendo una peli cuando te dicen te doy 1.000.000 de euros? Vamos, sales allí a hacer fila 3 horas antes, ¿no? Y en cambio podemos recibir a Dios todos los días y estamos cambiando a Dios por cualquier memez, por cualquier tontería, por cualquier cosa superficial. Bueno, esto entre paréntesis, ¿vale? A lo que iba, yo conozco mucha gente que va a misa diaria y comulga diariamente, que eso, para el cual, pues también la confesión, yo les digo también a los sacerdotes, una muestra de amor a la Eucaristía para un sacerdote es estar disponible para confesar. Porque el que un sacerdote confiese hace posible que los fieles reciban a Dios con dignidad, en gracia de Dios. Y no solo en gracia, sino que vayan acrecentando esa gracia a través del sacramento, ¿verdad? Entonces, mirad, no basta, y me atrevo a decir, no basta la misa diaria, es necesaria la adoración, un tiempo de oración silenciosa. ¿Por qué? Pues porque todo esto te da profundidad. Uso un ejemplo que creo que es gráfico y nos puede ayudar a entenderlo. Mirad, un campesino tiene la mejor semilla del mundo
de trigo, por ejemplo, o de maíz, o que queráis, ¿verdad? Es la mejor semilla, no puede haber otra mejor que esa. Y tiene 2 campos. Entonces, un campo lo deja tal cual, y en el otro mete el arado, quita las piedras, lo abona, después coge esa semilla y la tira en un campo y en el otro. ¿Dónde va a producir más fruto? En el campo que está preparado. ¿Veis? Pues igual la Eucaristía tiene una gracia por sí misma, lo que se llama ex opere operato, por el hecho de recibir la Eucaristía, la comunión, con las mínimas condiciones, en gracia de Dios, y aunque esté un poco distraído, pues bueno, Jesucristo llega a mi alma, Jesucristo toca mi alma. Pero si yo estoy preparado por una vida de oración, por una vida donde voy buscando las virtudes de hacerme cada vez más como Jesucristo, cuando yo recibo la Eucaristía produce muchísimo más fruto, porque mi corazón está preparado por la oración. Por eso es tan importante que hagáis oración, que tengáis un trato y una amistad personal con Jesucristo, porque no basta la misa, siendo lo más grande, fijaos, no basta. Para que dé los mayores frutos es necesario que mi corazón esté preparado. Y para eso está también la adoración eucarística y la oración personal. Bueno, ha sido una respuesta un poco larga, pero creo haber respondido. ¿Alguien más tiene preguntas? Javi. Ha comentado el tema, padre. Sabemos que necesitamos estar en gracia, es decir, no estar en pecado mortal para poder comulgar. Pero ¿qué pasa con el sacerdote? Es decir, un sacerdote tiene que estar en gracia para poder celebrar, y si por algún motivo no está en gracia puede celebrar la misa, y eso tiene algún impacto en la eficacia de la Eucaristía sobre los fieles. Bueno, vaya pregunta que me haces, pero está bien, también todo hay que tocarlo. Mirad, yo siempre digo que, bueno, tanto la Eucaristía, pensad eso, que la Eucaristía y el sacerdocio salieron juntos del corazón del Señor. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Entonces Jesús les manda hacer aquello y les da la capacidad de hacerlo, porque si se lo mandara y no pudieran, pues no podrían, ¿verdad? Pero cuando se lo manda, cuando dice haced esto en conmemoración mía, Jesús está instituyendo el sacerdocio. Y tanto la Eucaristía como el sacerdocio son una locura de amor de Jesucristo. Primero, porque se queda bajo las apariencias de pan, pero en la fragilidad más descomunal. Yo recuerdo hace 20 años o más, 25 quizá, yo fui a un campamento, ¿verdad? Y fuimos a un lugar que estaba ahí apartado y había como un cortijo, y en ese cortijo había una capilla. Entonces llegamos el primer día y yo, pues claro, como sacerdote lo primero que fui al sagrario, y dentro del sagrario había un copón con 2 formas que estaban podridas, y a mí aquello me impresionó muchísimo. Decía, fíjate el amor de Jesucristo, el Dios eterno, el Santo, que se humilla hasta quedarse en la Eucaristía y poder pudrirse en el abandono, en el olvido de los cristianos, ¿verdad? Eso por una parte. Y lo mismo podemos aplicarlo al sacerdote. Si el pan es pobre, los sacerdotes somos pobres. Somos hombres como vosotros, débiles, que por la imposición de las manos somos transformados en otro Cristo. Y es verdad que el sacramento nos da también una gracia especial. Y si nosotros, como vosotros, o sea, si un sacerdote deja de rezar, deja de confesarse, deja de vigilar, ¿no? El Señor nos ha dicho, vigilad y orad para no caer en la tentación. Pues el sacerdote, como otro cualquiera, puede pecar, pero es tan grande el amor, porque el sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros. Lo que decía San Agustín, ¿no? Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy sacerdote, para vosotros. Entonces, aunque un sacerdote esté en pecado mortal,
puede, si celebra, no debería, pero si celebra la Eucaristía, esa Eucaristía es beneficiosa, ahí se hace presente Cristo, y ese sacerdote puede repartir la gracia de Dios, aunque él esté cometiendo esa brutalidad de cometer un sacrilegio, ¿no? Él se está matando y Dios le utiliza, siendo tan pobre, para todavía dar la vida divina a los otros. Entonces, eso te responde. Entonces, bueno, también aprovecho, rezad por los sacerdotes, y rezad para que haya muchos sacerdotes. No hay Eucaristía sin sacerdotes, y los sacerdotes no nacen de los tomillos, ¿verdad? Son jóvenes, chicos, que sienten la llamada de Dios, y Dios habla. Mirad, ¿qué pensáis? ¿Jesucristo necesita sacerdotes hoy o no? Sí. ¿Sigue llamando o no sigue llamando? Sí. Entonces, ¿no hay crisis de vocaciones? Hay crisis de respuesta. Hay crisis de generosidad. Eso es lo que hay. Entonces, cuando no hay... Mirad, si la Iglesia vive de la Eucaristía, el Señor necesita sacerdotes. Quien se sienta llamado. Aquí yo no voy a dar la vocación a nadie, pero bueno, cuando uno tiene vocación también lo sabe, Yo recuerdo en mi caso, cuando uno te pones delante de Dios, y hay veces que, bueno, al principio decir, bueno, no he oído nada, me lo habré imaginado, ¿verdad? Pero llega un momento en que dices, es que esto es tan claro que no puedo dudarlo. Yo sé que podría decir que no y tirar la gracia por la ventana, pero es tan fuerte que no puedes dudar que Dios te llama. Y entonces pues es necesario que haya sacerdotes para tener la Eucaristía y para que la Iglesia viva, y que haya hombres con toda nuestra pobreza, que nos sostiene la gracia y el amor de Jesucristo. Si el Señor no me hubiera llamado, yo jamás me hubiera atrevido a ser sacerdote, jamás. Pero porque Él te llama, a mí siempre me ayuda como Pedro, ¿no? Cuando está en la barca y Jesús le dice, ven, y Pedro sale y camina sobre las aguas, porque Jesús le ha dicho, ven. Pues para mí la vocación es algo así, algo que es para mí imposible, pero Jesucristo me dice, ven, y entonces se hace posible, y yo voy. Y soy sacerdote para la Iglesia y para mis hermanos, y cuánto gozo también experimenta el corazón de un sacerdote siendo instrumento de gracia y de misericordia para sus hermanos. No lo podéis imaginar, de verdad. Es un gozo inmenso. Más preguntas. Yo tengo ahora que estoy hablando de los sacerdotes, padre, mi pregunta es si también como cualquiera puede ser sacerdote, o ahora con todo el tema, pues la confusión que hay en la iglesia, pues, si las mujeres pueden ser sacerdotisas, y también como... Pues no se oye tu pregunta, dicen al fondo. ¿No? Bueno, si cualquiera puede ser sacerdote, en el sentido pues de capacidades, de si el Señor te llama o no te llama, y también con todo el tema de la confusión que hay ahora dentro de la iglesia, pues el tema de la mujer como sacerdotisa y todo este tema, ¿cómo respondería, padre? Bueno, hay una razón teológica profunda, ¿verdad?, por la que las mujeres no pueden ser sacerdotes, y es porque llegarían a la sacristía y dirían, ¿de qué color me pongo hoy? Entonces la misa no empezaría nunca, ¿no? Entonces es... Bueno. No, bueno, yendo al grano y en serio, primera cosa, ¿no? El Señor quiso elegir solo hombres y no era cuestión de dignidad, ¿verdad? La Virgen María era más santa que todos los apóstoles juntos. Y el Señor no quiso llamar a su madre para ser sacerdote, como no ha querido llamar a mujeres. ¿Por qué? Pues que el sacerdote es imagen de Jesucristo pastor. Entonces, si el sacerdote tiene que hacer visible sacramentalmente a Cristo, esposo de la Iglesia, necesariamente tiene que ser un hombre. En segundo lugar, es muy importante explicar que dentro de la Iglesia las cosas, la dignidad en la Iglesia no está en lo que yo hago, sino en lo que yo soy, ¿verdad? Lo hemos estado hablando.
¿Qué es lo importante en la iglesia? Ser santos. Ser santos. Entonces, el sacerdocio es un ministerio, un servicio. Entonces, no se trata de mandar, sino de servir. Y la dignidad viene por la santidad, que va unida también a la humildad, ¿verdad? No hay santidad sin humildad. Pero puede haber, bueno, la Virgen María, ¿no? Santa Teresa de Jesús, pues vamos, la santidad muchísimo más grande que la de un sacerdote, pero el sacerdote es una función ministerial y Dios ha querido hacerlo así. Y aunque también en el tiempo de Jesús había en otras religiones donde había sacerdotisas, el Señor no quiso hacer eso, ¿no? Y el Señor, por otra parte, también tuvo como una libertad muy grande en su trato con la mujer, pero nunca, aún no estando condicionado por las situaciones culturales, él mismo quiso llamar para el sacerdocio solamente a los hombres. Otra pregunta, si hay más, si no... Sí, vamos a hacer esta última pregunta aquí y después abrimos preguntas al público. Que yo quería preguntar, cuando adoramos, ¿por qué solo adoramos la Eucaristía y no la sangre de Cristo? Bueno, como sabéis, tanto en el cuerpo, en el pan, bueno, en las especies de pan, está Cristo entero, ¿eh? Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en el cáliz está también Cristo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, ¿se podría hacer adoración eucarística con la sangre de Jesús? Podría hacerse, claro que sí, ¿no? De hecho, en algunos lugares yo lo he visto, pero siendo la especie del vino más delicada, ¿no? Que se puede verter o que se puede derramar, etcétera, es más propio, mucho más fácil adorar la Eucaristía bajo las especies del pan. Por eso normalmente se hace solamente con el pan, pero podría hacerse también adorando la sangre del Señor. Sabéis que todo esto empezó, pues bueno, con la Reforma, con Martín Lutero, fue el que empezó a decir que para que fuera completa la Eucaristía tenía que ser bajo las dos especies. Entonces la Iglesia en el Concilio de Trento, para subrayar precisamente que en cada especie está Cristo entero, prohibió en esa época que se comulgara, que los laicos comulgaran con la sangre del Señor, para dejar claro y patente que decir, en el pan está Cristo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿eh? Pero después, por ejemplo, pues en ciertas ocasiones ahora, en una boda que va a haber aquí, o en una comunidad religiosa, en un aniversario, ¿se puede dar la comunión bajo las dos especies? Sí. ¿Añade algo? Es decir, si yo recibo el pan y recibo Cristo entero, no, pero es como una significación más profunda. Basta que yo comulgue con el pan para que tenga Cristo entero, como no necesito más, pero el signo sacramental es más completo si recibo el cuerpo y la sangre. ¿Se entiende? Sí, qué majos sois. Da gusto con vosotros. Bueno, pues como hemos terminado por aquí, si queréis, Javi, tú puedes ir por ahí con el micrófono. ¿Alguien quiere que levante la mano si alguien tiene alguna pregunta más? Quería preguntarte, ¿tú cómo se la presentarías a alguien que no cree? Vale. Es verdad que la Eucaristía solo se puede comprender desde la fe, ¿no? Pero esa fe al mismo tiempo no es algo puramente como subjetivo, vamos, tendríamos que irnos muy para atrás. Por una parte eso, el Señor en la última cena pues pronuncia las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es la sangre, la nueva alianza derramada para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿cómo lo entendieron los apóstoles? Como decía, no lo entendieron en sentido simbólico, ¿no? Porque San Pablo, que es un judío y de la primera época de la Iglesia, pues él dice, el que bebe o come el cuerpo de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Es decir, San Pablo, los primeros cristianos no lo entendieron como un símbolo, sino como una realidad. Entonces, esa realidad solo se puede vivir desde la fe, es el misterio de la fe. Entonces,
¿Por qué creemos que Jesucristo está en la Eucaristía? Pues porque Él mismo lo ha dicho, ¿no? Y porque su palabra es veraz. Entonces, claro, todo esto nos remonta a decir, mira, claro, si Jesucristo dice yo soy el Hijo de Dios, pues una de dos. O es verdad o está como una moto. O sea, claro, ¿quién puede decir yo soy el Hijo de Dios? Solo hay esas dos opciones. Entonces, claro, ¿cómo creemos que Él es el Hijo de Dios? Pues por las pruebas que ha dado de ser, por la integridad de su vida en primer lugar, por los milagros que realiza, el poder que Él tiene cuando dice al paralítico levántate y anda, y para que no, algunos dicen, bueno, eso era sugestión, vale, muy bien, y Lázaro que llevaba 4 días muerto, también le sugestionó, y que ya huele, que decía su hermana, Señor, ya huele, ¿verdad? Pues el poder de su palabra nos da el pie para creer que cuando Él dice esto es mi cuerpo, eso se realiza y eso es verdad. Entonces, es verdad que solo podemos presentarlo desde la fe, que la fe es un don, pero que también tiene que haber como un corazón abierto. Entonces, presentarlo pues con sencillez, pero también pues con fidelidad a la verdad, ¿no? Esto ha dicho el Señor y esto creemos en la Iglesia y esto queremos vivir. ¿Alguna otra pregunta ahí en el público? Can a priest refuse somebody communion? Si puede un sacerdote negar la comunión a alguien. Entonces, fijaos, la primera cosa es, la comunión no es un derecho de los fieles, ¿eh? Yo no digo, yo tengo derecho a comulgar y cualquiera puede comulgar sin más, sino que es necesario tener unas condiciones para poder recibir el don de la Eucaristía. La primera, estar bautizado. Uno que no está bautizado no puede recibir la Eucaristía. En segundo lugar, pues estar en gracia de Dios. Y también vivir en una situación que no sea también como públicamente desordenada, de pecado. Pues los políticos que abiertamente defienden el aborto, pues esa persona no puede recibir la Eucaristía porque su vida contradice la fe que quiere profesar al recibir la Eucaristía. Entonces, un sacerdote puede negar la comunión a alguien cuando tiene constancia de que no está preparado. Si viene un niño que no ha hecho la primera comunión, yo no le puedo dar la Eucaristía. Si viene una persona que es luterana y no está en plena comunión con la Iglesia, yo no puedo darle la Eucaristía, ¿no? Si viene una persona que públicamente vive desordenadamente, un sacerdote no puede darle Eucaristía, porque el sacerdote no es dueño, sino servidor. Entonces la Eucaristía el Señor la confía como un tesoro que yo tengo que custodiar, no es algo que yo puedo sin más disponer de ello a mi antojo. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta aquí y otra allá. Buenas tardes. Yo conocí a alguien que en su primera comunión se sintió algo decepcionado. Con lo que me refiero es a que él tenía recuerdos bellos de su infancia, en los que salía de misa, él todavía no podía comulgar, solamente pues gente mayor, y recuerda cómo en el atrio pues la gente se saludaba y que se conocían o estaban simplemente felices de lo que aprendían en la iglesia. Lo que pasó fue que cuando tuvo su primera comunión, él pensaba que iba a sentir el abrazo de Dios, es decir, una manifestación física, visual, algo que de verdad iba a cambiar su vida. Sin embargo, cuando él comulgó, se sintió pues decepcionado de que pues se sintió igual. Esta persona pues ya falleció, pero si usted hubiera estado en el momento después de la misa en la que hizo su primera comunión y le expresara esto que yo le estoy expresando, ¿qué le diría a usted a ese niño? Bueno, pues le diría que en la vida espiritual
las cosas no tenemos que medirlas por el sentimiento, O sea, el hecho de que yo comulgue y no sienta nada no significa que yo no esté recibiendo gracia, porque la parte nuestra de los sentimientos es precisamente como la más voluble. Entonces mi fe no se puede basar en los sentimientos, sino en esa verdad que Dios me revela. Entonces yo recibo la Eucaristía en gracia de Dios y sé que estoy recibiendo al Señor, lo sienta o no lo sienta. Tú imagínate que el día de mi ordenación sacerdotal yo no siento nada especial, ya no soy sacerdote. O el día que unos esposos se casan, bueno, ahí suele haber más emoción, ¿verdad? Pero imagínate que no la hubiera, ¿no? Ya no se casan. O sea, los sacramentos no depende de la gracia del sentimiento, sino de la fe y de la realidad misma del sacramento. Por aquí había otra pregunta, ¿sí? O sea, con lo que decías de el sentimiento, bueno, no sé si va relacionado, pero los milagros eucarísticos, que son como una forma visible de lo que realmente está en la forma consagrada, eso el Señor lo permite por, no sé si se dice así, por nuestra poca fe, o sea, para que podamos verlo realmente. Y si es así, en este caso los milagros eucarísticos, o sea, es que no sé cómo explicarlo. O sea, lo que decías del paralítico, de cómo el Señor permite eso en ese tiempo, es como una asemejación de eso es el milagro que permite para que nosotros creamos. Sí, o sea, ciertamente los milagros eucarísticos son como un regalo que Dios nos hace, un regalo extra, porque a Santo Tomás, que hemos celebrado hace poquito, Jesús le dice: dichosos los que crean sin haber visto, ¿no? La fe debería bastarnos, pero como nuestra fe es débil, el Señor a veces nos regala milagros, ¿no? Nos da como pruebas, como decía, hasta científicas, por los análisis y todo, donde se ve que esa realidad que creemos por la fe se hace visible, ¿no? Que eso es verdad, y que no es solo verdad porque lo creo, sino que se hace patente para que incluso los que no creen o los que tienen una fe más débil puedan tener como una confirmación de esa fe. Pero en principio la fe nos tiene que bastar, no tenemos que estar pidiendo milagros eucarísticos, ni milagros de ningún tipo. Si Dios los regala, bendito sea, Pero normalmente es eso: dichosos los que crean sin haber visto. Y a la Virgen María, Isabel le dice: dichosa tú porque has creído, ¿no? Hay una bienaventuranza y una dicha en esa fe que se apoya en Jesús, ¿no? En su palabra. Yo me fío de ti, me fío de lo que tú has dicho, no necesito más cosas. Es como si uno te dice, Javi dice: Padre Félix, te invito a cenar. Y yo le digo: a ver, enséñame los 50 euros a ver si es verdad que tienes dinero. Oye, que te lo estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues no tengo que estar pidiendo pruebas, sino aceptar simplemente lo que el Señor nos ha revelado. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra paciencia.